continuación, le cedo el uso de la voz al maestro Germán Briceño Sáenz, quien nos dará un mensaje de clausura para este cierre de ciclo de conferencias en representación del maestro Gilberto González Pimentel, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Adelante, por favor, maestro. Gracias. En principio, quiero agradecer a nombre de nuestro secretario general del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el maestro Jesús Gilberto González Pimentel, el apoyo incondicional del maestro Alfredo Delgadillo Aguirre por las facilidades para este ciclo de conferencias que dimos inicio con el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera con el tema de inteligencia artificial, al doctor Rafael Basurto Méndez en el tópico de trastornos efectivos en el Poder Judicial de la Federación. Y ahora, con la ponencia del doctor Arnulfo Daniel Mateos Durán, desde la ciudad de Alemania, con el tema El derecho a la ciudad. Existe una demanda ciudadana a nivel global que exige más participación en las decisiones, así como mayor acceso a los beneficios y materiales políticos y simbólicos que nuestras ciudades y nuestras sociedades tienen para ofrecer. El derecho a la ciudad plantea qué ciudad queremos, para quién está hecha y para quiénes. Queremos vivir en lugares que prioricen los derechos humanos. En espera que esta ponencia sea de utilidad, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su mensaje, maestro. Bueno, iniciaremos esta sesión con una introducción del doctor Arnulfo Daniel Mateos Durán y al concluir se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. A continuación cedo el micrófono al doctor Gustavo Ramos Villafuerte, magistrado de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para su intervención. Adelante, por favor, y bienvenido. Gracias, maestra Sasha, con el gusto y placer de poder saludarles a ustedes, a todos y cada uno, por la invitación que me hace el Sindicato del Poder Judicial de la Federación a introducir brevemente al doctor Arnulfo Mateos, quien, como ya se nos indicó, se encuentra afuera, se encuentra en Alemania y nos hace favor y nos honra con su presencia y disertación sobre estos temas relativos a la progresividad de los derechos, temas que, si bien en nuestro país, México, son un poquito complicados en el sentido de poder verlos materializados de una forma más eficiente. Y comparto también el agradecimiento a INDEPAC por el espacio y a la apertura que tiene el sindicato, como se indicó, por su secretario y desde luego organizado por el doctor Germán Briceño, el tino que tiene de aperturar estos temas novedosos, actuales, modernos, y incorporarlos dentro de nuestra cultura jurídica en nuestro país, que es México, a efecto de que, uno, podamos dimensionar este derecho a la ciudad como un derecho de tipo colectivo, nos pertenece a todos. Y de ahí, bueno, claro, estoy en que podamos encaminar la ponencia del doctor Arnulfo a efecto de poderlos conectando con otros derechos, de ahí su expansión, espacios justos, inclusivos, seguros, sostenibles, democráticos, definido por el bien común y dirigido desde luego a una vida digna. Todo ello está inmerso en este derecho a la ciudad que de manera novedosa el sindicato se preocupa y el Poder Judicial de la Federación de aperturar esos espacios y que podamos acercarnos y por supuesto materializarlos
de este lado que nos corresponde a nosotros habitar, que como ciudadanos tengamos, por supuesto, el cumplimiento de estos derechos a nuestro favor. Desde luego abarcando toda esta gama inmersa en el derecho a la ciudad, la discriminación, la igualdad de género, la trata de personas, ciudadanos para todas las personas, que garantice la serie de libertades, no únicamente de tránsito, de edad, de género, de estado, salud, ingresos, nacionalidad, y que desde luego se incluya a toda la persona humana que nos desarrollamos y habitamos un espacio determinado. De eso se trata el derecho fundamental que hoy nos convoca y que a mí me honra presentar al doctor Arnulfo Mateos, desde luego agradeciendo al Sindicato del Poder Judicial de la Federación, al secretario general, al doctor Germán Briceño y a la institución INDEPAC que nos permite los espacios de análisis, de reflexión y con la seguridad de que, por supuesto, que lograremos el fin y objetivo que se pretende, que es introducirnos, desarrollar, conceptualizar estos derechos en sus generaciones actuales y que, por supuesto, en este principio básico de la progresividad vamos a alcanzar y seguro estoy de el acierto y el éxito que, como siempre, todo lo que comanda el doctor Briceño Sáenz, y con la atinada participación del que nos representa el día de hoy, haciendo esta introducción muy eh, ligera del doctor Arnulfo Mateos, que nos honra con su disertación. Pues para pasar a lo importante y no distraer el tiempo de los presentes, me resta únicamente agradecer a la doctora Sasha también, que nos permita su presentación. Y para entrar en materia y atender lo importante, que lo urgente no releve lo importante es la presencia de nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Arnulfo Mateos, así que le cedo a nuestra presentadora, la doctora Sasha, el uso de la voz a efecto de que continuemos con el programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos y disfrutemos el día de hoy este tema en su disertación. Buena tarde. Al contrario, muchas gracias por su intervención, magistrado. Bueno, siguiendo con el programa, es un gusto presentarles al doctor Arnulfo Daniel Mateos Durán, quien es doctor y maestro en Derecho por la Universidad Karl Ruprecht en Heidelberg, Alemania, y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador aliado del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se especializa en temas de dogmática de los derechos fundamentales y acaba de concluir su estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Génova, Italia, dentro del proyecto ERC Habitat dirigido por el profesor Alessio Sardo. Bueno, quien dará inicio a la conferencia con el tema El derecho a la ciudad. Bienvenido, doctor, y adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos allá en México. Acá, bueno, ya son casi la medianoche. Primero quisiera agradecerles por su tiempo. También quisiera agradecer al magistrado Gustavo Ramos Villafuerte por esta introducción, igual a la doctora Sasha Lezama y al maestro Germán Briceño Sáenz por el poder invitarme a formar parte de esta serie de conferencias, las cuales contienen temas muy interesantes y me honra ser parte de esto. Igualmente a Lorena Soto por toda su ayuda en la organización de este evento y en ayudarme justamente en poder conectarme aquí con ustedes. Y por último, y no menos importante, a todos ustedes que están aquí acompañándonos en esta sesión. Bueno, el derecho a la ciudad es un derecho que hasta cierto punto es relativamente novedoso a nivel jurídico. Ya desde la filosofía política tiene sus orígenes a finales de los años 60, como vemos más adelante en la obra de Henri Lefebvre, el cual realiza uno en sus escritos relativos a la ciudad, a los espacios urbanos, habla o denuncia justamente esa pérdida
de espacios dentro de la ciudad. Es decir, el ciudadano, los individuos que están dentro de la ciudad, cada vez se sienten más distanciados de la misma, distanciados de aquellos lugares que llaman hogar. Y esas críticas, esta denuncia, hoy en día resuena con más intensidad sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, metrópolis grandes, y ni siquiera aquellas ciudades que son tan grandes, sino aquellas ciudades con, ya sea en México, pueblos mágicos o urbes de tamaño medio, podemos ver que cada vez se van perdiendo, cada vez uno siente que se va perdiendo ese tejido urbano, donde uno vive en un edificio en el cual la mayoría de los departamentos están vacíos, en la medida que están destinados a arrendamientos de corto plazo o, como bien conocemos, Airbnb, o simplemente en las calles ya no hay bancas para sentarse, simplemente hay macetas justamente para evitar que la gente, o en algunos casos, gente en situación de calle descanse ahí, o incluso el público en general. Cada vez el ciudadano se siente hasta cierto punto afectado, alienado dentro del propio espacio al cual tiene que convivir, tiene que trabajar, tiene que tomar transporte público, el cual no muchas veces tiene la calidad y rapidez y cantidad que debería tener, por lo cual el vivir en una ciudad más que permitir el libre desarrollo de una persona, simplemente se vuelve un reto salir de tu casa. Y el simple hecho de salir de tu casa y a tu trabajo y el regresar. En cada uno de estos momentos, estos trayectos, uno se va sintiendo aislado. eh, Curiosamente, en grandes poblaciones donde uno debería está acompañado todo el tiempo, uno se siente aislado y abandonado. Y esto es justamente lo que el derecho de la ciudad busca, hasta cierto punto, influenciar o limitar. Es decir, de lo que se volvió sistema, de lo que tuvo un origen en simplemente una denuncia social, más adelante se institucionalizó, como lo veremos, en un derecho. Y ya que es un derecho, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué hacemos con este derecho? ¿Qué nos exige tal derecho y cómo podemos aplicarlo? Ya muy acertadamente el magistrado Gustavo Ramos mencionó el hecho de que al ampliar derechos muchas veces estos se vuelven vacíos, al ser tan ambiciosos, al buscar resolver situaciones a veces de manera no muy precisa y también cuando los operadores jurídicos tienen que aplicarlos, realmente entran dudas en el sentido de que, bueno, ¿qué quiere, que me dice esta norma? ¿Qué es lo que protege y hasta qué grado yo puedo exigir a la autoridad, al Estado, el poder aplicarla? Y es en este sentido lo que yo hasta cierto punto desarrollaré en esta sesión. Es un derecho muy complejo, por lo cual simplemente me enfocaré en su origen histórico, en aquellos elementos, hasta cierto punto podríamos decir morales, que se transforman en derecho positivo y los cuales como operadores jurídicos tenemos que aplicar e interpretar. Así que para esto tengo una presentación, la cual compartiré en este momento. A ver, así solamente les pido que me digan si pueden verla, porque a veces me sucede que la comparto y yo estoy moviendo las diapositivas y no. No, yo veo, para mí cambian, pero no para ustedes. Em, ¿Se ve bien? ¿Alguien Listo, solamente? perfectamente. Perfecto. Y solamente aquí, nomás para prueba. ¿Sí cambió? ¿Cambió la Cambio. diapositiva? Sí, Perfecto. perfectamente. Bueno, el título de esta ponencia es El derecho a la ciudad como un derecho fundamental. En esta ponencia hablaré de su estructura y su contenido, el cual, aunque parece sencillo, realmente es un reto. Y es un reto el cual incluso la doctrina, la literatura académica, no existe un consenso en el sentido de qué, cuál es el contenido exacto de este derecho y también cuáles son sus límites. Porque si bien el derecho a la ciudad implica a cierto punto una ampliación de una protección, también muchas veces puede ser que este derecho ceda frente a otros derechos. Y es algo que realmente yo no he visto mucho en la doctrina y simplemente yo lo que veo es que buscan ampliarlo. Es decir, derecho a la ciudad y grupos LGTB, derechos a la ciudad y minorías raciales, derecho a la ciudad y
tribus urbanas. Claro, tiene sentido en el sentido, desde una perspectiva de ampliar una protección a ciertos grupos que se ven afectados o discriminados dentro de la ciudad, pero no nos dice nada de en qué situaciones tal derecho tendría que ceder. Y es lo que yo en esta ponencia quiero más o menos dejar un poco claro y hasta cierto punto reconstruir, porque todavía no hay un desarrollo muy amplio de este derecho en la medida que tampoco el derecho ha sido reconocido de manera amplia en los sistemas jurídicos constitucionales, particularmente porque este derecho cuenta con dos vertientes o con dos elementos importantes. Uno es su cara, su rostro como derecho fundamental, pero también está el rostro institucional de competencias entre la ciudad o los municipios, dependiendo del sistema jurídico, frente al Estado federal y a la federación. Cuestión que muchas veces poco se maneja, pero que representa un gran problema para la garantía de este derecho. Aquí ya mencioné, este derecho tiene su origen en el escrito titulado El derecho a la ciudad, bueno, en francés, Le droit à la vie, por el filósofo francés Henri Lefebvre, el cual era un comunista y él parte de su crítica va dirigida desde una perspectiva marxista en el sentido de que la clase burguesa, digamos, el capitalismo controlaba la ciudad y la volvía cada vez más difícil o más, la volvió de un uso exclusivo para la gente con dinero. ¿Y qué sucedía? Que la gente, el proletariado, que no tenía las posibilidades de pagar ciertas rentas, ciertas propiedades o ciertos servicios, tenían que moverse o simplemente abandonar la ciudad. La ciudad se volvía en un espacio perdido. Y es aquí donde Lefebvre habla justamente, hace énfasis en esta idea del espacio. El espacio no verlo de una manera física en el sentido que, bueno, yo físicamente estoy en un espacio en el cual me puedo mover, estoy en una calle, yo puedo transitarla, sino también en un sentido hasta cierto punto espiritual, algo más complejo. Es decir, también en el sentido de que yo en la ciudad no tengo ni voz ni voto, yo estoy simplemente a la deriva y en la cual no solamente yo debo recuperar este espacio físico, en el sentido que debo sentirme que la ciudad me pertenece, sino también ese sentimiento va en la medida que yo también pueda decidir en qué medida o en qué forma la ciudad va a regularse. Y es aquí donde Lefebvre hasta este punto empieza, da inicio o hasta cierto punto recolecta demandas sociales dentro de las ciudades, las cuales por la clara em, diferencia o inequidad en cuestión material o de capital, ciertas personas no podían tener acceso a ciertos servicios de la ciudad, por ejemplo, agua, transporte público, digamos, todos estos cinturones de pobreza que vemos en ciudades, sobre todo en Latinoamérica, es gente que vive en la ciudad, pero si uno va a estas colonias o a estos lugares, simplemente no es es una urbana, sino es rural, aún independientemente de que exista dentro de la ciudad. Y como mencioné, también vemos esa participación, esa recaptura de la ciudad en la medida que no solamente yo debo tener servicios como la gente en barrios más acaudalados, sino también que si ellos deciden, también yo puedo decidir y puedo hasta cierto punto dar mi opinión en qué debe gastarse el dinero de la ciudad o en qué proyectos debería hacerse o incluso el poder elegir a aquellas personas que van a gobernar. También esto trae consigo esta idea de moral, de cierta justicia en el sentido de que estos cambios y estas medidas lo que buscan es lograr justicia, equidad y libertad entre todos aquellos integrantes de la ciudad. Como ya mencioné, lo importante es recuperar los espacios urbanos que hemos perdido viviendo aún dentro de las ciudades. Y es aquí donde hay un elemento muy importante en la obra de Lefebvre, que se refiere a centralidad. Centralidad no solamente en la participación, es decir, en el espacio, el centro es el ciudadano, digamos, digamos, el ciudadano o la colectividad de la ciudadanía tiene que participar, tiene que estar en el centro y también tiene que recuperar esos espacios, es decir,
hay una idea, vuelve esta idea de espacio con la idea de centralidad, donde la ciudad ya no se vuelve un ente distinto a la persona, sino que la persona forma, digamos, es parte de este ente y lo recupera y es dueño de la misma. Em, Aquí el cómo estas ideas más adelante se transforman en derecho positivo, por lo general, como ya mencioné, la doctrina no hace mucho énfasis en las disposiciones. Dicen, bueno, ya, el derecho a la ciudad está en la obra de Lefebvre y en otros de sus seguidores que han desarrollado más su teoría y simplemente este derecho se transformó, este derecho moral o sin validez, sin vigencia jurídica, se convirtió en derecho positivo y ya está. Pero no es una justificación realmente muy coherente o hasta cierto punto no explica el por qué, aun siendo una norma positiva, todas estas ideas de reivindicación, de lucha social y de justicia siguen jugando un papel al momento de ser una norma jurídica. Y es así que entra aquí de lleno lo que fue desarrollado en un inicio por el profesor Robert Alexei y más adelante por el profesor Martin Borowski, quien es mi tutor de doctorado, bueno, fue mi tutor de doctorado, que es la idea de la transformación, la teoría de la transformación, la cual parte de la idea de que los derechos morales, o también conocidos como derechos humanos, no confundirlos con el derecho internacional, son derechos erga omnes, los cuales todos somos destinatarios, pero también todos somos, digamos, portadores, pero también somos destinatarios, es decir, estamos obligados a su cumplimiento. Pero ¿qué sucede aquí? Que este tipo de reglas o derechos erga omnes, su cumplimiento es muy bajo en la medida que si todos somos destinatarios y responsables, pues, a la vez nadie lo es. Por lo cual se crea el Estado, creamos el Estado como un ente con el monopolio de la coacción, ese se vuelve el destinatario principal de estos derechos, pero también el garante. Y es por eso que estas normas, derechos morales, dejan de ser normas morales y se convierten en derecho positivo y su aplicación depende de los cánones de interpretación, de la regla, de la suscripción, de todas aquellas herramientas de adjudicación que el derecho nos da. Pero sin olvidar que detrás de este contenido jurídico hay un contenido moral, un contenido social, el cual al momento de interpretar la norma no hay que olvidar. Y lo mismo sucede con el derecho a la ciudad, porque al momento en que ustedes interpretan la disposición, tienen que tomar en cuenta el por qué surgió, qué es lo que busca y de qué manera estas demandas sociales pueden ser compatibles, primero, con otros derechos reconocidos en la Constitución o a nivel local, y segundo, con las competencias que tenga la ciudad. Pero esto será la segunda parte de mi ponencia. Por ahora nos enfocaremos en el derecho fundamental. Pero cuando hablo de estas positivizaciones, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, de los primeros intentos donde a nivel constitucional, a nivel ya de un país, tenemos el ejemplo de la Constitución de la República de Ecuador. Está el ejemplo brasileño, pero es un poquito más complejo en el sentido de las competencias, pero el ecuatoriano es más sencillo en la medida que es un buen ejemplo de no solamente qué tan ambicioso es este derecho, sino también lo complejo que es al buscarse, al ser tan ambicioso, nos trae más problemas. Por ejemplo, si leemos la disposición, señala el artículo 31, las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos. Vuelve otra vez la idea de centralidad, de retomar la ciudad. Y aquí vienen parte problemática, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Y es aquí donde empezamos a ver cómo todas esas demandas sociales se materializaron en parte y formaron parte de este derecho, pero también lo van haciendo más complejo. Y aquí nos habla, digamos, esos son los principios que están detrás, pero también señala, el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Aquí, como podemos ver, la cantidad de derechos que se menciona es muy amplia. No solamente tenemos derecho, digamos, de participación democrática, tenemos también derecho ambiental y de propiedad.
Y si bien esta disposición puede parecer compleja, después veremos que otros países que han institucionalizado dicho derecho pueden incluso ser más ambiciosos. Y eso es algo que la teoría de la transformación explica. Porque cuando ustedes y yo pensamos sobre un derecho moral, por ejemplo, si nos preguntan, oye, ¿qué es el derecho a la libertad? Redáctalo en una disposición. Es muy probable que ustedes y yo lleguemos a resultados distintos. Tal vez unos sean más, en el sentido más ambiciosos o protejan más situaciones que otros. Y lo mismo pasa en cada país. Cada país al momento de positivizar una norma también forma este proceso político. El desarrollo jurídico también toma en cuenta cuestiones históricas, sociales, de luchas, por lo cual, en el siguiente ejemplo, que es el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, podemos ver otra disposición que protege el derecho a la ciudad, pero que hasta cierto punto es distinta. Si bien tienen el mismo trasfondo, también son distintas hasta cierto grado. Porque en la Ciudad de México se menciona que la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad. Otra vez vuelve esta idea de retomar, de recuperar la ciudad para la ciudadanía. Fundada en principios de justicia social, otra vez, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Otra vez volvemos a ver los mismos principios, claro, de manera distinta, y es aquí donde también este derecho, aquí a diferencia del otro, porque cada uno es distinto, menciona que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo. Aquí llega otra vez esta idea de que no solamente, digamos, y es aquí un problema que tendré que discutir más adelante. Y ya mencionó muy acertadamente el magistrado, el derecho a la ciudad se ve como un derecho colectivo, pero aquí, como vemos más adelante, crea un problema en la medida de quienes tienen legitimidad para justamente exigirlo. Si una persona, si un grupo, una minoría, si es una minoría, ¿quién representa dicha minoría? Eso lo veremos más adelante, cómo poder resolverlo, pero aquí simplemente lo que sí da esta idea es que la ciudadanía en sí es una colectividad, la cual también es una colectividad frente al Estado. Y aquí nuevamente se vuelven a traer los principios, justicia territorial, inclusión social, distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Aquí se agrega la dimensión de la igualdad, que ya no solamente una obligación de prestación, una libertad positiva, sino también un examen de igualdad por parte del Estado, en el sentido de que si un grupo recibe un beneficio a través del derecho a la ciudad, los demás deben recibirlo, grupos similares en la medida que es un derecho colectivo. Que esta característica nos va a servir más adelante para entender quién es el portador y quién puede exigirlo. Y aquí la misma Constitución del artículo 15 nos habla de justamente este segundo rostro del derecho a la ciudad, que es la cuestión de competencias. La cuestión competencial menciona que esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública. Es decir, cada vez vamos agregando más principios, cada vez este derecho se está volviendo más complejo, está volviendo omnicomprensivo en la medida que no solamente se refiere, digamos, a las minorías, sino a toda la ciudadanía como un ente colectivo, pero también requiere justamente del Estado, en la medida que el Estado tiene que planificar, tiene que contar con los instrumentos jurídicos para garantizar el derecho a la ciudad. Por eso el derecho a la ciudad se vuelve cada vez que vamos leyendo las disposiciones, se vuelve más complejo, y eso, en lugar de reforzarlo, si uno interpreta directamente esta disposición, como veremos más adelante, lo debilita porque lo vuelve simplemente un discurso o una carta de buenos deseos, la cual la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos garantizar un derecho tan omnicomprensivo? Y es aquí donde antes de explicar el modelo en el cual analiza este derecho, hay una pregunta que surgió en otra conferencia, la cual era, bueno, Arnulfo, muy bien, el derecho a la ciudad, los ciudadanos pueden recibir ciertos beneficios, pero ¿por qué pero ¿por qué los ciudadanos nada más?
¿Qué pasa con la gente en ciudades pequeñas, en ciudades, urbes rurales, bueno, digamos, en territorios rurales? ¿Por qué ellos no pueden recibir esos beneficios? ¿Por qué ellos tampoco cuentan con agua, con transporte público? Ellos incluso tienen que viajar a la ciudad. ¿Por qué ellos no pueden recibir estos beneficios, este derecho a la ciudad? ¿Que no hay un derecho al campo? Y aquí la primera cuestión, y la cual después veremos cómo se complementa, es que este trato diferenciado tiene que ser justificado. No simplemente, si el derecho a la ciudad pide un trato equitativo, también tiene que justificar ese trato especial, ese beneficio solamente a la ciudadanía. Porque las zonas urbanas rurales no lo reciben. No hay un derecho al campo. También sí existe, sí hay una doctrina del derecho digamos, al campo, a lo rural, pero no al mismo nivel de las ciudades. Y el porqué, justamente de esta extinción, el por qué no ha recibido tanta atención, se debe a la situación de la ciudad. En las ciudades, a diferencia del campo, las diferencias entre, digamos, la población más rica y más pobre, de esa inequidad, es más intensa. El grado de incluso, le llaman la violencia arquitectónica es mucho mayor que en el campo. Si bien en el campo la gente, es decir, puede ser gente de escasos recursos, al menos un cierto piso horizontal, digamos, hay una cierta horizontalidad, claro, sin contar los hacendados, pero la diferencia no es tan abismal como en las ciudades, y porque muchas veces esta gente del campo se muda, digamos, con esa pobreza de la cual parten de su origen, se muda a las ciudades. Y ahí la diferencia es mucho más alta. Hay una intensidad de afectación, de violencia hacia a la persona que accede a la ciudad, la cual esta intensidad de afectación justifica un trato beneficioso, justifica una distinción de desiguales. Es decir, un trato desigual de gente que digamos, que está en una situación desigual. No una situación desigual económica, sino social. Es decir, las ciudades se están volviendo un monstruo, el cual requiere de tener herramientas jurídicas más poderosas a favor de aquellas personas que viven en ellas. Y es aquí donde ya mencioné el problema de esta exposición, es cómo lo logramos con disposiciones tan ambiciosas, tan complejas y con tantos principios que al momento de interpretarla dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué manera un derecho que menciona que todos somos dueños de la ciudad, pero también la propiedad se debe proteger y la Constitución protege la propiedad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos compatibilizar dichas pretensiones jurídicas? Y es aquí donde surgen los problemas de la aplicación de esta norma, porque por un lado, si la ciudad requiere o tiende a lograr este trato diferenciado, solo lo puede hacer en la medida que el municipio o la ciudad tenga las facultades para hacerlo. Y ese es un problema muy importante, porque ya pasó en la Ciudad de México con la Constitución de la Ciudad de México, que ciertos derechos que se ampliaron, pero que entraron en contradicción con la Constitución Federal, tuvieron que ceder en ciertos grados también en materia de elección, del sistema de elección de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tuvo que ceder y claro, la Constitución Federal tiene mayor jerarquía, pero también eso limita mucho en qué medida la ciudad, el municipio puede o no satisfacer estos derechos, sobre todo cuando el derecho de la ciudad interviene o afecta a derechos reconocidos a nivel constitucional federal. Y es aquí donde tenemos que entender que el derecho a la ciudad es un derecho subjetivo, es un derecho que su cumplimiento solamente se puede lograr al acceder a los tribunales. Ya deja de ser simplemente un derecho objetivo, es decir, derecho objetivo es el principio del Estado laico, principios que están en la Constitución, pero que la persona no puede promover a través de un juicio de amparo, no puede simplemente buscar su garantía. Por lo cual, el derecho a la ciudad sí es un derecho a nivel local que puede ser exigible, por lo cual, al ser un derecho, hay que analizarlo a través del control de constitucionalidad, el cual, como yo formado por la escuela alemana, yo manejo el esquema de intervención-restricción, el cual, curiosamente, ya tenemos en México.
si uno revisa la sentencia del uso lúdico de la marihuana, bueno, de la cannabis, ya al momento que la Suprema Corte de Justicia explica la proporcionalidad, detalla de manera textual el esquema de intervención de restricción, el cual este esquema consta de tres elementos: ámbito de protección, que es lo que protege un derecho; intervenciones, qué acto del Estado afecta ese derecho; y su justificación, o en otras palabras, las restricciones. No entraremos de lleno, digamos, a explicar cada una de estas etapas, pero ya está en la jurisprudencia de la Corte. Hay una tesis aislada de la Corte donde, al explicar el test de proporcionalidad, también explica este modelo. Y aquí me gusta mucho este modelo porque nos permite detectar los puntos débiles del derecho y también las preguntas importantes. Y la primera pregunta que surge al momento de analizar un derecho ¿es un derecho individual o un derecho colectivo? Y aquí, como hemos visto, la disposición nos dice que es un derecho colectivo. Pero ¿en qué medida quién puede exigir tal derecho? ¿Quién es, si hay una minoría, por ejemplo, un grupo étnico, una tribu urbana, quién de ellos puede representar? Puede decir, yo represento todo este grupo, o de qué manera esa colectividad necesita crear una persona jurídica, de qué manera puede acceder a la protección. Y es aquí donde me gusta utilizar mucho una interpretación hecha por el profesor Martin Borowski, en el sentido que los derechos colectivos son un set, un conjunto de derechos individuales. ¿Y qué permite esto? Que cualquier individuo representando a una minoría puede exigir el derecho de la ciudad, y el beneficio que reciba tal persona también puede ampliarse a las demás personas que se encuentren en la misma situación o formen parte del mismo grupo. Y aquí el destinatario del derecho sigue siendo el Estado, pero aquí es curioso, porque otra vez vuelve la pregunta de la competencia. Es el Estado, pero ¿qué nivel del Estado? ¿La ciudad como municipio? ¿El Estado federal? ¿O todo digamos, ya la República Federal, digamos, el Estado federado, perdón, o el Estado federal? ¿Quién de ellos es el destinatario? Por lo cual aquí la pregunta, bueno, hasta cierto punto, por lógica, el primer destinatario, digamos, ese destinatario prima facie, es la ciudad, la autoridad local, porque es aquella autoridad que está en las mejores circunstancias de poder resolver el problema. Por lo cual, ¿qué implica? Que esa importancia, ese carácter prima facie, ser la primera autoridad responsable, también es una justificación para ampliar sus competencias para poder satisfacer este derecho. Después viene el ámbito de protección material. ¿Qué es lo que protege el derecho? Como ya vimos, este derecho protege casi todo. Tiene tantos principios que técnicamente sería raro que un elemento, un derecho, no formara parte del mismo. Y es aquí donde esta diversidad de libertades y derechos nos traen más problemas que beneficios. Y es donde yo propongo, que es, digamos, parte de lo que yo redacté en un artículo que se va a publicar, que interpretemos el derecho a la ciudad, si bien es un derecho subjetivo, más como un principio de interpretación de derechos ya existentes. ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo, por ejemplo, el Estado regula los arrendamientos de corto plazo, Airbnb, y señala este derecho a la propiedad de la gente que tiene Airbnb tiene que ceder porque o en ciertas zonas de la ciudad no puede haber más de un cierto número de Airbnbs. Y uno, digamos, como arrendador, oye, Estado, ¿qué me afecta mi propiedad? Y también mi derecho a empresa. Yo tengo una afectación en la medida que esta norma no me deja emplear en la medida que yo quiera mi propiedad, mi cuarto, mi casa. Tú me estás aquí limitando. Pero ¿qué sucede aquí? Que con el principio, con el derecho a la ciudad, como un principio interpretativo, interpreta la propiedad desde la perspectiva de la ciudad. Es decir, que la propiedad en este grado sería limitada por el derecho a la vivienda, reforzado con el derecho a la ciudad. Es decir, el derecho a la vivienda está reconocido a nivel federal, a nivel local, pero en la ciudad este elemento se interpreta de manera conjunta con el derecho a la ciudad y se refuerza, es decir, le da un peso mayor para justificar ciertas restricciones, lo cual no significa que siempre el derecho a la propiedad vaya a ceder, porque, claro, el Estado no puede, en todo caso, vaciar el derecho a la propiedad, simplemente, o de empresa. Tiene que haber razones que justifiquen, o por ejemplo, es decir, en ciertas zonas de la ciudad se permite un cierto número de Airbnbs, no están prohibidos totalmente.
Es decir, tiene que ser proporcional la medida. Y es lo que se busca esta interpretación del derecho a la ciudad, entenderlo como un derecho subjetivo, pero vinculado a otro derecho, en el sentido que toda esta carga, hasta este punto social y de justicia urbana, reinterpreta los derechos que ya tenemos y no es necesario que creemos que necesitemos normas específicas para la ciudad. Ya contamos con catálogos a nivel federal y local, los cuales se refuerzan con este derecho a la ciudad. Y esto lo que ocasiona es que crea una necesaria contextualización del derecho, en el sentido que tal vez en la Ciudad de México la restricción a Airbnb sea más estricta que en Guadalajara o en Querétaro. Y eso no implica que sea inconstitucional, en la medida que depende del contexto. Si en Querétaro, bueno, no sé qué situación está en Querétaro, las rentas, digamos, Airbnb no es tan agresivo como en la Ciudad de México, donde ya vemos un fenómeno de gentrificación muy fuerte. Tal vez la Ciudad de México tenga la posibilidad de regular de manera más agresiva, más intensa tal derecho, sin que eso sea inconstitucional y sin que la gente de Querétaro diga, ah, los propietarios Airbnb en Querétaro diga, bueno, trátame igual, no me, trátame igual que en Querétaro, perdón, en la Ciudad de México. En Querétaro es menos riguroso, sí, porque en Querétaro tal vez no es la misma intensidad de afectación al derecho a la vivienda como es en la Ciudad de México. Después surge la pregunta, bueno, ¿qué es una intervención? Y la intervención se refiere a aquel acto del Estado que afecta el derecho, es, digamos, es lo que acciona la protección constitucional, porque si el Estado no afecta el derecho, pues técnicamente no hay una afectación, pues no estamos pidiendo, es ociosa el amparo. Pero aquí, ¿qué sucede con el derecho a la ciudad? Que antes, si el derecho a la vivienda, realmente el Estado decía, bueno, es un derecho programático, yo algún día lo cumpliré. Aquí se refuerza con el derecho a la ciudad y lo que hace es que ahora, digamos, el umbral que se consideraba que era menor antes, aumenta en el sentido de que ahora el hecho de que el Estado no haga nada para garantizar la vivienda implica ya una afectación constitucional. En este caso, el derecho a la ciudad no solamente amplía, digamos, cambia la interpretación o la refuerza, sino también facilita o justifica que ciertos actos de autoridad se vuelvan ya afectaciones al derecho a la ciudad. Y entonces decimos, bueno, el Estado afecta, pero pues, el Estado puede tener una razón, como mencioné. El Estado puede limitar tu derecho a la propiedad en la medida que tenga una justificación constitucional. Y aquí, por supuesto, están los derechos de la Constitución, federal o local, los cuales también, al momento de ponderarlos, cuando está la colisión, el derecho a la ciudad lo que va a hacer es que va a agregar un peso extra al derecho, digamos, de la ciudadanía en este caso, y va a facilitar, digamos, va a permitirnos determinar cuál de estos dos derechos debe prevalecer utilizando el test de proporcionalidad en su grado de proporcionalidad en sentido estricto. Aquí el derecho a la ciudad lo que agrega simplemente es un peso extra, lo cual no significa que en todos los casos que el derecho a la ciudad beneficie un derecho de la ciudadanía vaya a prevalecer. Porque como mencioné, el derecho a la ciudad no puede ser un derecho que vuelva vacíos otros derechos como de propiedad, como de libertad de empresa, porque también esos derechos tienen protección constitucional, sino simplemente agrega un peso a derechos que si bien ya están reconocidos, no tenían, por lo general, cedían. Y esto puede parecer como, bueno, algo anecdótico, pero sinceramente sucede. En Génova, cuando investigamos cómo resolvían los tribunales en Europa la colisión entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, nos dimos cuenta que todos los países, en los países capitalistas, podría decirlo, o liberales, hay un fuerte peso que se le da a la propiedad. Los tribunales, sin darse cuenta, dan mucho peso a la propiedad en el sentido de que si uno es dueño, pues tengo que tener beneficios. Si mi beneficio para mí es mayor rentarlo en Airbnb que rentarlo a una persona que va a vivir aquí varios años, pues yo estoy en mi derecho a tener una ganancia. El Estado no puede expropiarme, digamos, no puede quitarme esas ganancias. No puede tampoco expropiarlas en el sentido que, bueno, Airbnb, pero yo me quedo con tu dinero. No. Pero nos dimos cuenta que los tribunales por lo general dan ese peso extra a la propiedad y es aquí donde justamente este derecho, ese entendimiento del derecho a la ciudad, justamente disminuirá hasta cierto grado ese gran peso y balanceará esa relación entre propiedad y vivienda, derecho a la vivienda. Pero claro, no solo, claro, el derecho a la vivienda es el derecho por ahora por excelencia en el derecho a la ciudad.
pero hay otros derechos como derecho de acceso al agua, derecho al transporte público, digamos, de tránsito, en el sentido que la ciudad, el Estado no te puede dar simplemente un autobús que tenga hoyos, te vayas acá y te vayas a matar, sino que el Estado está obligado también a dar un transporte público seguro y eficiente. No solamente dos vagones del metro en horas pico, tiene que haber número suficiente para 9 personas y de autobuses. El derecho de la ciudad refuerza eso y refuerza dichas demandas y también obliga al Estado, en este caso la ciudad, a tener que actuar. Pero ahora que la ciudad, con este derecho que le da, no solamente le lo vuelve el foco central de la aplicación, sino también le exige más. Viene un problema de competencias. La ciudad puede decir, ¿sabes qué? Muy bien, está tu derecho a la ciudad, pero yo no puedo hacer nada. No tengo competencias, yo no decido sobre eso, decide el Estado, digamos, el Estado federal, o le pertenece a la federación. Supongamos, ahorita con Tulum, todo bueno, para la gente que no es de México, hace unas semanas Tulum se gentrificó a tal grado que solamente el mercado internacional podía realmente estar en Tulum, pagar los servicios de hotel y de comida, pero en temporada baja, pues nadie, digamos, el turismo local no viajaba a Tulum porque era muy caro, eran precios ridículos y empezó a colapsar la economía de Tulum. Y entonces, claro, no es una crítica, pero el presidente municipal, al intentar que la gente fuera, simplemente dijo, bueno, pueden venir, pero no traigan sus cosas y consuman. Y entonces la gente decía, no, pues que las playas son de todos. Y sí, pero aquí hay una competencia federal. ¿A quién le pertenecen las playas? ¿A la ciudad o a la federación? Y toda esta cuestión nos trae de lleno la cuestión de competencias, que es la siguiente segunda parte, y ya la voy rápido, que a nivel nacional las ciudades o los municipios están limitados a nivel competencial. No pueden satisfacer en la medida que deberían el derecho de la ciudad, porque hay una fuerte dependencia de las mismas, ya sea al gobierno del Estado federal o a la federación. Por lo cual, y estos límites no solamente están en la constitución local, sino en la federal. Y es aquí donde las ciudades, por lo general, se ven debilitadas y, y- y buscan alguna forma de tener más competencias, no solamente en el sentido de competencias administrativas, sino también más dinero. ¿Cómo obtienen dinero para lograr ciertos programas sociales, para lograr, por ejemplo, una digitalización de la administración pública en estados como el mexicano, en el cual realmente no hay dinero para la administración pública? Las ciudades buscan financiamiento y eso lo logran a través del ámbito internacional. Por lo cual uno podría decir, bueno, el ámbito internacional podría ser la solución. Bueno, sí y no. Y uno dice, bueno, Anufo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que el ámbito internacional? La Comisión Americana, sí y no. Lo que sucede, y es un fenómeno que tal vez en México no ha permeado mucho, pero ya hay ejemplos, es de las redes de ciudades. Las ciudades empiezan a crear redes internacionales con otras ciudades, realizan como casi semi-tratados internacionales y reciben a través de donadores digamos, filantrópicas o de la OCDE, reciben dinero para mejorar, digamos, que las ciudades obtengan financiamiento público. Pero el problema es que muchas veces el financiamiento público no lo pueden obtener por cuestiones de competencia. Y es aquí donde viene el problema de qué pasa con las ciudades a nivel internacional. A nivel internacional, al igual que a nivel nacional, las ciudades no son reconocidas como entes sujetos de derecho internacional. Las ciudades no existen para el derecho internacional. Solamente existen los estados, las organizaciones internacionales, los tribunales internacionales o de arbitraje y los individuos en la medida que un tratado internacional de derechos humanos los posibilite de realizar una demanda. Pero las ciudades no existen. Sin embargo, las ciudades, va pasando el tiempo, van teniendo más poder, se van uniendo, sobre todo ciudades ricas como Nueva York, como Ámsterdam, Berlín, están promoviendo y también están incorporando ciudades de Latinoamérica. E incluso en Latinoamérica hay una red de ciudades, la red de ciudades del deporte, que es
en León, Guanajuato, y dos ciudades o tres ciudades, una en Colombia, no sé si en Argentina, pero ya hay justamente, las ciudades se están dando cuenta que solo pueden garantizar, pueden obtener financiamiento a través del ámbito internacional. Pero también en el ámbito internacional sigue siendo su situación muy precaria, por lo cual las ciudades por ahora están justamente en este espacio gris a nivel local por falta de competencias y a nivel internacional por falta de reconocimiento. Y eso, sin embargo, las ciudades van a ganar más fuerza porque conforme a estimaciones de las Naciones Unidas, Habitat, de esta sección de las Naciones Unidas, para 2030 el 60% de la población del mundo será urbana. Es decir, 6 de cada 10 personas vivirán en una ciudad en el año 2030. ¿Y qué implica eso? Que las ciudades van a ganar más fuerza. Pero justamente esa fuerza, ese dinero que reciben internacional, no debe simplemente quedar en las manos digamos, de los políticos, sino que también los ciudadanos deben tener acceso al mismo. Y es justamente donde, de hecho, la ciudad va a ganar más tracción, va a ganar más importancia. Por lo cual, para mí lo importante era justamente entenderlo como un derecho fundamental y ya con la jurisprudencia de la práctica vamos a ir concretizándolo, vamos a darle una forma la cual necesariamente va a pasar. Digamos, el derecho de la ciudad no simplemente va a ser ahí, bueno, un derecho de nicho, que bueno, muy bonito ahí, esta es letra muerta, sino que va a volverse cada vez más importante en la medida que las ciudades se van volviendo más complejas, más internacionales, y la población rural va disminuyendo y está cada vez accediendo más a las ciudades. Aquí simplemente como ejemplo de ese reconocimiento a nivel internacional, también se encuentra la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, el cual, al igual que a nivel nacional, sigue siendo un derecho muy omnicomprensivo. Pero lo que me gusta de este tratado, bueno, esta Carta Internacional, es que habla que el derecho a la ciudad es un derecho interdependiente de los derechos humanos internacionales. Lo cual, si lo vemos de la perspectiva de la explicación que di en un momento, es justamente, digamos, aquí esta carta refuerza mi argumento en el sentido que el derecho a la ciudad debe entenderse de manera conjunta con otros derechos, en nuestro caso a nivel nacional, porque a nivel internacional también el derecho a la ciudad refuerza derechos que están reconocidos en tratados, pero los cuales no están contextualizados a la ciudad. Y aquí simplemente, paréntesis, olvidé decirlo, el derecho a la ciudad no solamente es para toda aquella persona que vive en la ciudad, sino también para toda aquella persona que depende de la ciudad. Es decir, y eso pasa mucho en la Ciudad de México, que gente que vive a 4 o 5 horas de la Ciudad de México y tiene que viajar a la Ciudad de México, estas personas también tienen el derecho de exigir al Estado, Estado, mejora el transporte público, mejora la seguridad. No quiero morir en el trayecto al trabajo porque dependo de la ciudad, aún no viviendo en la ciudad, por lo cual el carácter físico espacial, en el sentido de que yo no vivo en la ciudad, no limita el hecho que alguien sea por todo el derecho. Y bueno, todas estas ideas saldrán publicadas en un libro que saldrá en algunos meses, por desgracia en inglés primero, pero después a ver si le hago una traducción. Pero es un libro coordinado por el profesor Alessio Sardo, la profesora Patricia Mindos y su servidor. Y justamente el libro está enfocado en hablar del análisis económico del derecho y de todas aquellas inequidades que existen en lo que llamamos el estado de bienestar, que tal vez en México no es tan fuerte como en Europa ese concepto, pero justamente habla del fracaso de que ciertas promesas del Estado que no ha logrado cumplir no han conllevado o han conducido a grandes desigualdades y grandes números de pobreza, o bueno, pueblos en una situación de pobreza muy grande dentro de ciudades las cuales eh, con un producto interno brutal, digamos, con una cantidad de dinero, digamos, como Nueva York, digamos, con un producto interno muy, muy alto y aún o con GDP muy alto, el cual no se refleja en la población, sino solamente en ciertos grupos o sectores. Por ejemplo, en Londres, donde es una ciudad de multimillonarios, billonarios, pero donde la gente común no puede vivir. Y es justamente dentro de esta serie de artículos donde entra esta interpretación del derecho a la ciudad como un derecho fundamental.
Y bueno, ya si bien ya no forma parte del grupo, todas digamos, la producción académica del grupo, por ejemplo, este artículo en el cual investigamos de qué manera resolver los tribunales la colisión entre derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, se encuentra justamente en esta página, así como en un futuro también esperemos salga un artículo relativo a las redes de ciudades y su financiamiento y cómo van adquiriendo más fuerza y qué características tienen, aun siendo entes digamos, que buscan una influencia internacional, su constitución sigue obedeciendo derecho local, en el sentido que son organizaciones sin ánimo de lucro que residen en un país determinado a la luz de los derechos del país. Pero bueno, ya con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen porque tuve que dar mucha información en poco tiempo, pero el derecho de la ciudad es complejo, pero va a ganar cada vez más importancia, sobre todo en aquellas urbes que van creciendo, ya sea Guadalajara, bueno, la Ciudad de México ya está el problema ahí, pero no será la única, igual en Monterrey o en cualquier ciudad de Latinoamérica que empiece a crecer y empiece a notarse que la ciudad se está volviendo bueno, de manera metafórica, un monstruo en el cual vivimos y del cual dependemos, y donde el Estado se desdibuja en una serie de competencias, las cuales simplemente lo inhabilitan para poder satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que viven en ella, en la ciudad o dependen de ella. Bueno, muchas gracias. Si hay una pregunta o cualquier cuestión, estoy aquí para ustedes. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor Arnulfo Mateos. Sí, tengo algunas preguntas que se han enviado, entonces les voy a dar lectura a una por una para que las pueda ir contestando. Eh, la pregunta es, esa gentrificación versus derecho a la ciudad y la respuesta del ciudadano, ¿por qué en Tulum boicotearon el destino y lo estaban quebrando? La pregunta es, ¿cómo se concilian estos dos derechos? ¿Las acumulamos o simplemente respondo pronto a las preguntas? Como usted me diga. Depende de la cantidad de preguntas. ¿Son muchas? ¿Acumulamos o son Cuatro. pocas? Ah, entonces, una por una. Ok. Muy buena pregunta. La cuestión aquí en Tulum es que no solamente pasa en Tulum, sino está pasando aquí en Alemania. Uno de los casos más emblemáticos es Berlín. Yo cuando llegué aquí en Alemania hace 13 años, Berlín era la ciudad más barata de Europa para vivir, con las rentas más bajas, con servicio de transporte muy barato, comida, salir a comer en la calle, digamos, restaurantes muy baratos. Pero ¿qué pasó? La especulación del mercado inmobiliario, la especulación también de financiera, incluso que ciertas ciudades empezaron a volverse también focos de inversión, empezó a justamente a incrementar los precios hasta un grado en el cual en Berlín, por ejemplo, si ustedes ven la Deutsche Welle por YouTube, hay casos donde cuando hay un departamento libre y lo abren para que la gente vaya a verlo, llegan 250 personas. Es decir, hay una fila desde el departamento, baja el edificio y sigue hasta la calle de gente que no tiene una renta y está buscando dónde mudarse. Donde en Berlín es más sencillo, eh, eh, digamos que hay una permuta de departamentos, de intercambio de departamento, que encontró uno nuevo porque no los hay. ¿Qué pasó en Tulum? Que también la especulación turística infló los precios, a los inversores se les vendió una idea de Tulum en el sentido que, bueno, aquí vamos a poner tantos hoteles, vamos a arribar tantos bosques, también a cierto punto el Tren Maya de manera indirecta afectó en el sentido que iba a ser más accesible, el aeropuerto también, y empezó a crear esta especulación, la cual, claro, el mercado local dijo, bueno, pues si me cobran más la renta, si pago más predial, también tengo que yo hasta cierto punto digamos, si no, si no vendo a estos precios, también yo pierdo mi local. Y es donde esta especulación ocasiona la gentrificación. No es el único factor, porque también en algunos casos en Berlín el problema de Alemania fue que el Estado no, la política de vivienda social es mala, es muy mala. No es como en Austria, en Viena, que es muy buena.
no hay viviendas sociales. Claro, las casas Infonavit es distinta, porque aquí el Estado construye un cierto edificio y le da, claro, es el arrendador, y con el tiempo se va, digamos, se crea una administración interna y ya, le pertenece a la gente que vive ahí, pero con rentas muy bajas. Aquí el problema de Tulum fue justamente esa especulación sin control, que también hasta cierto punto, de hecho, la ciudad, y es algo que lo dije cuando presenté la UNAM, podrá justificar, como pasó en México, en la Ciudad de México, con una torre, que si les digo el nombre me voy a equivocar, que se construyó en Coyoacán, que tiene un nombre maya, la cual se construyó al lado de un pueblo mágico, bueno, originario de la Ciudad de México, donde la gente del pueblo, pues literalmente pues, no tiene nada que ver, pero el predial les aumentó de manera exagerada, que no podían vivir en su propia casa simplemente porque no podían pagar el predial por especulación. Aquí el derecho de la ciudad lo que permitiría es dar un beneficio a esas personas, es decir, Estado, todo el hecho que me cobres el predial, la misma cantidad de dinero que a la torre esta de condominios, hay una afectación a la igualdad. Y es aquí donde el derecho de la ciudad tiene que verse como también, como mencioné, un reforzamiento a esa balanza, a esa colisión que va a suceder de todos modos entre la propiedad y la vivienda, pero reforzando, contextualizando. Es decir, en ese barrio, en la Ciudad de México, donde está esa torre, no sé si es Tikal, no recuerdo el nombre, pero que si ven, busquen en YouTube, donde la gente dice, yo vivo aquí desde toda mi vida, toda mi familia, las generaciones hemos vivido aquí, y me tengo que mudar porque no puedo pagar el predial, ni siquiera ni el agua. Y eso en 5 años. Por eso, las razones por las cuales Tulum, digamos, aumentó el precio, la mayoría es por especulación. Ya a nivel local, o sea, tal vez los comerciantes aprovechando la situación, los americanos, claro, pueden pagar más. También justamente los americanos van huyendo de un mercado colapsado inmobiliario en Estados Unidos, donde en Estados Unidos las rentas también han subido de manera desorbitante y en parte por Airbnb, por una falta de política de vivienda americana, donde cada vez o es pagar, sale más barato pagar una renta, digamos, que pagar un crédito, pero también como las rentas son tan altas, prefieren vivir en México. Y eso, claro, con un sueldo en dólares, por supuesto, crea una desigualdad para nosotros. Por eso, digamos, no hay una sola respuesta para este caso. El por qué el mercado nacional boicoteó, hasta cierto punto, claro, porque es una demanda social, porque ya nos quitaron Tulum. Porque, digamos, el Estado, el municipio, al no controlar esto, nos quitó Tulum. Hemos perdido un espacio que le pertenece a los ciudadanos, claro, aún no siendo de ciudadanos de Tulum, claro, nuestro nivel, el peso de nuestra pretensión va a ser mucho menor, porque no dependemos de Tulum o no vivimos en Tulum, pero para la gente que vive en Tulum debe tener un peso más fuerte. Aquí el problema es justamente la cuestión de las playas, que es una cuestión de competencia que justamente deben, si entendemos bien el derecho de la ciudad, tiene que haber una flexibilización en la medida que también la ciudad puede decidir, tiene mayor control y estaría obligada a evitar justamente todas estas privatizaciones que vemos, en el sentido de que no puedo ni siquiera poner una toalla o una sombrilla, sino que tengo que pagarle al lounge bar que está ahí que me cobra 2 helados por 1,000 pesos. Entonces ahí nos van quitando algo que técnicamente es un derecho y que la Constitución nos reconoce. Entonces, no sé si responde la pregunta, pero si las preguntas o mi respuesta requieren aclaración, adelante, yo estoy aquí para ustedes. Si no, vamos a la segunda pregunta. Había otras preguntas, ¿verdad? Me comentaron que eran 4, entonces, solamente para confirmar. Sí, sí. La siguiente pregunta, por favor, sería, ¿cuál sería el proceso para la armonización del cuerpo normativo ambiental con el derecho a la ciudad? Está muy concisa. Sí, es muy concisa, pero por lo mismo es más difícil. En la medida que
claro, a nivel de derecho medioambiental tenemos, por supuesto, ciertos principios como sustentabilidad. em, Esa pregunta es difícil porque también se refiere es una cuestión de competencias. En la medida que, por ejemplo, aquí también la decisión de, por ejemplo, volvemos a Tulum, de poder expropiar ciertos terrenos o declarar ciertas áreas forestales que eran reservas naturales, como simplemente áreas también de, digamos, que puede ser propiedad privada, causa un problema, por lo cual, hasta cierto punto, el derecho de la ciudad, reforzando el derecho a la protección del medio ambiente, tendría que, aquí funcionaría en lugar de reforzar la competencia, limitaría la competencia del Estado en la medida que el Estado no puede simplemente declarar ciertas reservas naturales, digamos, como ya como áreas susceptibles de propiedad privada, y aquí funciona de una manera distinta, ya no funciona como un derecho de, digamos, de Estado no intervengas, sino Estado no, bueno, aquí funciona más como un derecho de defensa, en el sentido de que Estado, aquí no puedes actuar. El derecho al medio ambiente funcionaría en este caso como un limitante de una competencia del Estado. El Estado no puede decidir de manera tan amplia, de manera tan discrecional, el otorgar esas reservas naturales, pero también está obligado a mantenerlas, a cuidarlas, a evitar que tiren basura, que haya guardabosques, particularmente en Michoacán, digamos, todos estos em, áreas de protección de la mariposa monarca, el Estado tendría que, estaría obligado a fomentar su protección, pero claro, depende si es una ciudad o no. Digamos, el municipio aquí, también el derecho a la ciudad no es un derecho que funcione en todos los casos. A nivel de ciudad sí tendría más sentido, ya a nivel rural, pues ya tendríamos que ver el derecho al pueblo o el derecho al campo, pero que no es tema de la presentación, pero digamos en Tulum, hacer municipio podría exigirlo, pero digamos, y esa es la ventaja de esta interpretación, en el sentido que contextualiza. En Tulum uno podría enfocarse en las playas y en los manglares, pero en la Ciudad de México podrían ser los parques locales, podría ser incluso los camellones con ciertos árboles que el Estado, que eso sucede mucho en la Ciudad de México, que simplemente para que la calle se viera bonita tiraron todos los árboles. Digamos, este derecho permite esta contextualización, porque no va a ser el mismo derecho, el derecho va a depender del contexto de la ciudad y de las necesidades de la misma, porque no puede, digamos, en la ciudad, en Tulum, en México, en la Ciudad de México no hay manglares, en Querétaro tampoco. En este sentido, el derecho de la ciudad también no tiene que ser no debe volverse una herramienta que todo lo pueda, sino que debe contextualizarse digamos, en asentamientos urbanos y en este sentido, Tulum puede formar parte del, claro, entre mayor la población, mayor capacidad económica, digamos, va a haber tal vez más exigencias y más deber del Estado, porque claro, en ciertos municipios perdidos, supongamos en la Huasteca Potosina, digamos, el gobierno no podrá garantizar ciertos servicios o tendría más una capacidad más limitada, pero tendría otras obligaciones muy distintas a las que tendría, por ejemplo, San Luis Potosí, la capital, o Ciudad Valles. Entonces, claro, aquí depende mucho del contexto y bueno, claro, el derecho a la ciudad, dentro de las disposiciones que hemos visto, reconoce esta idea de medio ambiente, porque también medio ambiente no solamente se refiere a los bosques, sino también a los parques y áreas verdes dentro de las ciudades, que si uno ve la Ciudad de México, las áreas con mayor capital, que es en el sur, hay mayores áreas verdes que en el norte. Es decir, hay una negación a la gente que gana menos de tener áreas verdes y de recreación, lo cual el Estado estaría obligado en esas áreas justamente de escasos recursos el crear más parques. Pero claro, el crear más parques implicaría expropiar propiedades o terrenos, por lo cual justamente es la inevitable colisión de derechos va a aparecer siempre y es puesto que el derecho de la ciudad sirve para contextualizar y para justamente permitir o aclarar digamos, esta colisión, la cual, si uno de la ve la perspectiva federal, dirá, bueno, no hay parques, mala suerte. Pero en una ciudad diremos, bueno, la ciudadanía del norte de la Ciudad de México debe tener también acceso a parques como lo tiene la gente en el sur.
hay un trato inequitativo de gente que vive en la misma ciudad. No sé si responde la pregunta, pero bueno, si no, pueden aclararla y ya puedo intentar ver el poder responderlo o no. Ok, muchas gracias. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Dice, si conforme el artículo cuarto de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, entonces, el derecho a la ciudad, que es una atención integral, ¿de qué manera puede implementarse efectiva y realmente en áreas rurales? El problema de las áreas rurales justamente deviene de esta contextualización del derecho. No, ahí tendría que ser el derecho al campo. No, el derecho, ¿en qué medida se benefician las zonas rurales del derecho a la ciudad? Sería en esta cuestión de dependencia. En la medida que la gente del campo dependa de ciertos sectores de manera muy, muy intensa de la ciudad. Porque también, como ya mencioné, hay que justificar el hecho el hecho de la ciudad solamente pertenece a la ciudadanía, a la gente que vive en grandes urbes, las cuales reciben beneficios. Y claro, estos beneficios, si al final se ve un beneficio para todo el mundo, pues técnicamente pierde peso este derecho. Claro, puede haber un derecho al campo, pero la configuración de este derecho no puede ser de la misma manera que el de la ciudad, porque serían exactamente el mismo derecho y en lugar de proteger más, se debilita la protección. A veces, y eso me lo mencionó una vez el profesor Martin Borowski, a veces mayor protección no significa mayor libertad. Porque a veces porque el derecho puede volverse tan omnicomprensivo, puede abarcar todas las situaciones que al final no protege nada. Porque al final todo acto está protegido, todo acto del Estado dice, bueno, pues yo no puedo cumplirlo, o es casi imposible, entonces el derecho va perdiendo fuerza. En este caso, la cuestión rural, por esa distinción fuerte, esa justificación que mencioné en la ponencia, sí tiene que ser estricta en el sentido que las zonas rurales solo pueden beneficiarse del derecho a la ciudad en la medida que esté vinculado con una dependencia, en este caso transportes, que quiere decir que se habría una obligación de al menos crear ciertos transportes o carreteras que permitan que la gente que depende de la ciudad puedan acceder a la misma, pero que construyan, digamos, agua entubada u otros servicios, ya ahí es mucho más débil porque ya es una cuestión más del gobierno, del Estado federal y ya no tanto una cuestión de la ciudad como tal. Por lo cual sí hay lo importante es no confundir el derecho al campo con el derecho a la ciudad, porque si no, pues digamos, vamos perdiendo lo que ganamos con esta protección extra. Y simplemente también el derecho al campo, no puedo decir nada más porque no lo conozco, pero sí debe tener características distintas, debe ser diferenciada la protección en la medida que también el campo, pues también puede ser un municipio, pero también muchas veces el concepto de ciudad es complicado, y eso lo vimos también en las investigaciones, de cuántas personas crean una ciudad o no. Porque puede ser que haya ciudades de tamaño medio o pequeño que se consideran urbes, pero realmente no lo son. Pero también puede haber ciertos pueblos que son devorados por la ciudad, se vuelven ciudad sin quererlo. Y ahí pues tienen que ser tratados como parte de la ciudad por el simple hecho que ya dependen de la ciudad, que ya la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Querétaro, ciertas localidades que estaban cercanas, eran periferia, pues ya se están incorporando. Es lo mismo, pero aquí ya lo importante es esa dependencia. En la medida que el campo depende de la ciudad, ciertos actos, el derecho a la ciudad va a permear y va a proteger. Si no, simplemente es el derecho al campo y pues bueno, ahí sí no lo conozco para detallarlo muy bien, pero sí yo creo que implica otras dinámicas muy distintas. Perdón, me sacó un momento. Vamos con la cuarta pregunta. Muchas gracias. Dice, de los muchos retos que enfrenta nuestro país, el crecimiento y expansión acelerados, procesos de transición demográfica con nuevos tipos de familia, hogares más reducidos y nuevas demandas de vivienda, la crisis climática y una profunda desigualdad social,
¿cómo se podrá obligar al Estado a que destine los recursos económicos suficientes para ello? Muy buena pregunta. Y es aquí donde volvemos en el derecho a la ciudad a la idea, e igual a Henry Lefebvre, a la idea de centralidad, de tomar decisiones, de retomar aquello que nos quitaron, no solamente los espacios, sino las decisiones. Y es aquí donde en las ciudades el derecho a la ciudad no solamente es protegerme contra el Estado, sino también ser parte, digamos, de esa toma de decisiones. Eh, en Estados Unidos se ha realizado ciertos experimentos sociales. Uno de ellos es eh, el presupuesto participatorio, que es participa- participatory budget, que implica que el Estado destina ciertos fondos y la decisión de en qué se va a gastar dicho fondo lo toman las colonias. Es decir, las colonias dentro de la ciudad o ciertos grupos urbanos dicen, bueno, esta cantidad de dinero va dedicada al fomento al deporte en la ciudad o a crear espacios deportivos o va dedicado a proteger minorías, grupos indígenas, digamos, darles traductores o ciertos beneficios. Es decir, aquí la diferencia de que simplemente es el alcalde quien decida, el alcalde está obligado a crear estos fondos de dinero en los cuales participan colonias, hay una participación de democracia directa y la comunidad discute en qué se va a gastar. Ya en la Ciudad de México ha habido experimentos así, respecto a ciertas consultas, ya no sé si todavía se realizan, pero al menos esos son intentos o son formas de justamente afrontar estos retos. Ya vivimos en un mundo donde el cambio climático también dificulta el vivir en zonas rurales, donde la falta de infraestructura que ocasiona deslaves o también enfermedades que antes solamente aparecían en ciertos climas, ya se han expandido. Y eso también obliga a la gente a ir a las ciudades, porque las ciudades cuentan con los servicios de salud, de transporte, de agua, electricidad, y eso las incrementa, las expande. Por eso, pa- la, aquí la cuestión es que la ciudad, digamos, la ciudadanía tiene que participar. No puede participar en todo, por supuesto, porque la gente tiene que trabajar, pero ciertas decisiones sí puede participar o tiene un gran interés en que se cumplan. Claro, esto solamente se refiere a ciertos fondos. El Estado, claro, tiene que tener fondos, en la medida que es una cuestión integral, sistemática, es estructural. El Estado tiene que recaudar fondos. Una de estas formas que las ciudades han obtenido dinero es a través de estas redes internacionales que reciben por grupos filantrópicos dinero y obtienen este financiamiento, pero muchas veces les criticaba, oye, pues sí, te dio mucho dinero Bloomberg y te dio Rockefeller, pero pues, yo no veo el dinero en las calles, yo no veo ese dinero. Y es ahí donde justamente el derecho de la ciudad exige no solamente el protegerme o el que el Estado valga, sino que también que me permita participar. Claro, la ciudadanía no puede participar en todas las decisiones, pero al menos sí tiene que participar en aquellas cuestiones, sobre todo en la decisión de dónde en qué se gasta el dinero, y el Estado tiene que crear en la cuenta pública justamente ciertos, bueno, no sé México ahora, pero ciertos fideicomisos dedicados a eso. Porque las ciudades van a seguir creciendo y en parte es justamente por todo esto, por la crisis inmobiliaria, crisis climática, de seguridad. También ese es ya un caso mexicano en el sentido que ciertos pueblos huyen de la violencia y ¿dónde se encuentran a salvo? En las ciudades. Es decir, las ciudades van creciendo por distintas razones. Y esas razones, claro, son independientes del derecho a la ciudad. Claro, si hay el derecho a la ciudad implicaría que la mente tiene que haber seguridad para evitar esos problemas, pero también comprende toda una acción estatal comprensiva. Aquí en Alemania, la crisis inmobiliaria, como mencioné, de Berlín, no hay una respuesta correcta, como tampoco hay un culpable así correcto. Es decir, es una mezcla de varios errores, de la especulación inmobiliaria, de que el Estado no construye nada, de que los Airbnb por una parte, la caída del muro, que el Estado soviético nunca reparó en vivienda y cuando se cayó el muro, pues la gente vivía en lugares deplorables, requerían financiamiento privado y el financiamiento privado dijo, bueno, yo solo construyo si me conviene. ¿Yo para qué voy a construir? Yo no soy el Estado.
Es una serie de muchos errores. Es igual en el caso de la parte de la pregunta. No solamente el derecho de la ciudad no va a salvar México, no va a salvar el Estado en general, pero simplemente es una reacción a los problemas que están sucediendo. Y todos los demás derechos, claro, dependiendo de la competencia y jurisdicción, van a tener una respuesta, pero al menos en la ciudad tenemos al menos una protección reforzada en la medida que las ciudades están obteniendo una importancia que al momento que se promulgó la Constitución del 17, pues realmente no se tenía idea que las ciudades iban a ser tan importantes y cada vez estamos viendo que lo están haciendo, porque no solamente acumulan capital o acumulan servicios, también acumulan conocimiento y cultura. Y es algo, y justamente esta acumulación es algo que justifica una mayor protección y una forma de protegerlo y que no simplemente colapse. Excelente. Si me permite una última pregunta que se suma es, para el recurso económico, para hacer efectiva la vivienda digna y al derecho de la ciudad, ¿qué porcentaje es suficiente del presupuesto o del Producto Interno Bruto? Es una pregunta muy buena, pero muy complicada porque depende de la situación del país. Yo un porcentaje ahorita realmente les mentiría en la medida que no sé. Aquí por eso mismo nosotros como abogados tenemos que, digamos, también a llegarnos de información científica, de información profesional, de peritos expertos, porque el tema de la vivienda es complicadísimo. Y por lo general quienes regulan esto son urbanistas, arquitectos, y casi no hay estudios jurídicos de la vivienda. Hay un nicho que dice alguien que es una tesis, es un buen nicho porque no hay tanto desarrollo. Y por lo general las políticas públicas son más políticas de reacción, como en el caso alemán, donde, bueno, pasó esto, ley sobre el tal tema. Y ya se deja, pasa 4 años, se resuelve el problema y vuelve el mismo problema. Es decir, las crisis inmobiliarias, tan solamente en Alemania que estábamos viendo, son cíclicas, se repiten, pero justamente por la cuestión, por un lado, política y especulativa, porque política, porque claro, la política hay que entenderla que es las decisiones políticas son a veces decisiones circunstanciales, depende del momento, digamos, son contingentes, perdón. Son contingentes en la medida que hay un problema, se soluciona con ley. Y ya se solucionó, bueno, ya, adiós. No se sigue un plan, no hay un plan urbano en las ciudades simplemente reaccionan, al igual que la legislación, y también el mercado, porque en la medida que los inversionistas ven que hay ganancias, en la medida que están construyendo muchos fraccionamientos. Por ejemplo, vi un video hace poco en donde en Querétaro ciertos fraccionamientos, simplemente la constructora dice bueno, lo construyes 6 meses, tú paga todo el enganche y tendrás tu casa y la casa está incompleta. Ahí, y claro, la compañía ya quedó en quiebra, ya no sabes, o la compró otra. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Ahí es donde tiene que crear una regulación más estricta, una regulación de responsabilidad civil mucho más fuerte. Y es ahí donde el Estado, por un parte, ya no tiene que ser reactivo. Claro, aquí en este caso era reactivo, pero tiene que tener un plan. Y es ahí donde la jurisprudencia da esas líneas, permite esas líneas. ¿Qué cantidad del Producto Interno Bruto va dedicado? No, no sabré decirlo, porque también depende del país. También depende de la política de construcción que se lleva, porque incluso puede ser que el Estado construya 1000 casas que están mal hechas, que nadie puede vivir en ellas, y simplemente gastó el dinero o no hago una transparencia en la medida en que se gastó el dinero. Es decir, todo esto es muy sistemático. Requiere muchos candados, de muchas regulaciones, pero eso solamente se va construyendo en la medida que vamos reconociendo que los derechos no solamente exigen una omisión, sino también una prestación. Y la mayor forma que el Estado puede realizar prestaciones es a través de la ley, legislando, promulgando, obligando al legislador a promulgar leyes, en la medida que la falta de una promulgación de una ley implica una afectación a un derecho. Que el legislador no regule estas situaciones de empresas que crean fraccionamientos fantasmas o que hagan estos,
Tiene un nombre específico, estos ojos de agua en fraccionamientos que hacen que todas las casas sufran de humedad y de hongos. La falta de regulación, esa falta de regulación y de control ya representa una violación a un derecho, reforzado el derecho a la vivienda, reforzado el derecho a la ciudad, que obligaría al Estado a legislar, por lo cual no puedo dar un número determinado, pero sí puedo al menos señalar que se requiere de un trabajo conjunto y que al menos nosotros como juristas, nuestro papel es justamente detallar y señalar qué es lo que debe hacer el Estado. El Estado, claro, cuenta con discrecionalidad en elegir, pero también nosotros como juristas podemos allegarnos información de peritos, los cuales nos pueden dar argumentos y decir, bueno, Estado, tú decides, pero hay estas opciones a nivel fáctico, empírico. Y eso es algo que también hay que entender, y eso no solamente forma parte del derecho a la ciudad, sino en general en los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Pues bueno, doctor, queremos expresar nuestro más sincero y agradecimiento por su destacada ponencia y también al magistrado Gustavo Ramos por sus valiosas contribuciones. Con esto damos por concluida la primera jornada de conferencia y los esperamos próximamente 3 y 4 de diciembre para el cierre de año de las jornadas de capacitación. En nombre del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, agradecemos a todos por su tiempo y participación en este espacio. Buena tarde y gracias. Hasta luego, buena tarde.